Bueno, buenos días. Lunes 6 de julio de 2020. Son las 10:15 de la mañana. Comenzamos la nueva clase de física. Hoy vamos a trabajar con... Seguimos con movimiento rotacional. Hoy vamos a trabajar estudiando el movimiento rotacional, pero teniendo en cuenta quién lo efectúa. Entonces, a partir de ahora vamos a mirar el movimiento de rotación, pero teniendo en cuenta alguna fuerza que está provocando ese movimiento. Entonces, el ejemplo clásico que hay, están viendo, ¿no? La llave acá con la tuerca. Sí, perfecto, Carlos. Buen día, Buenos días. Martín. ¿Cómo Buenos estás? días, ¿cómo andás? Eh, bueno, entonces, lo primero que hay que ver es que, digamos, intuitivamente ustedes saben que si toman la llave muy cerca de donde está la tuerca, la fuerza que efectúan para tratar de obtener una rotación no es tan eficaz como si la hacen, digamos, más alejada del centro, si lo hacen lo más cercano a la punta y en esta dirección, en la dirección de FB. ¿Qué pasa si hacen la fuerza FC, esa fuerza dirigida hacia el eje? No consiguen ningún movimiento, no tienen ningún efecto de rotación, no tienen ningún efecto de rotación, salvo que le quieran sacar la cabeza al tornillo, digamos, aplicándole la fuerza, pero no, digamos, para rotar no. Para rotar son estas dos fuerzas y esta, ustedes saben intuitivamente que no es tan eficiente como esta. Bueno, ahora vamos a ver por qué van a entender por qué sucede esto. Bueno, fuerza, fuerza por una distancia hasta el centro de rotación, la vamos a llamar torca. Torca. También tiene otros momentos como par, perdón, otros nombres como momento o como par. Entonces, digamos, una fuerza, eh, como les dije recién, que no esté, recién teníamos FC que estaba directamente apuntando al eje. Bueno, esta fuerza F3 sería en este caso, no produce ninguna rotación. En cambio, F1 y F2 sí van a producir rotación. Digamos, porque ellas sí tienen un radio o también se llama esto brazo de palanca, tienen brazo de palanca y ahí está la fuerza. En este caso, F1 y con su brazo de palanca L1 me va a producir un movimiento antihorario. En cambio, F2 con su brazo de palanca L2 me produce un movimiento horario. Bueno, esto que estamos viendo que produce F1 y F2 se llama torca. Torca. Y puede ser horario o antihorario. El sentido, digamos, el signo positivo o negativo depende de la bibliografía que ustedes tomen, pero digamos, lo importante, como les dije siempre, es tomar uno y quedarse con uno. Bueno, sigamos. Pueden preguntar en cualquier momento, pueden preguntar. Eh, nosotros lo que vamos a tener, vamos a hacer un dibujo acá. Imagínense que acá tenemos una palanca a la cual le vamos a aplicar una fuerza. Le aplicamos una fuerza, por ejemplo, en este sentido. Bueno, esta fuerza ustedes ya hoy saben perfectamente bien que se puede descomponer descomponiéndolos en los ejes. Vamos a poder descomponerla en una fuerza que está directamente, a ver, vamos a mejorar un poquito este dibujo. Este, yo, epa,
yo tengo acá, vamos a hacerlo así, y le aplico esta fuerza acá, F. A esta la voy a descomponer en una fuerza que está en línea, digamos, cuya proyección va a pasar por el eje. Entonces, esta fuerza, que la vamos a llamar radial, esta radial, no produce torque. Esta no produce torque. No produce torque. La F radial. La tangencial, la F tangencial, esta que está acá, que es la componente que digamos tangente al movimiento, F F tangencial, esa sí es la que produce, es la que produce torque. Entonces, y esto que está acá, le vamos a llamar el radio, ¿no? O brazo de palanca. Este sería también el brazo de palanca. El brazo de palanca. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuál es la magnitud, cuánto vale esa torca, la magnitud de esa torca. Magnitud de la torca. La magnitud de la torca. Dijimos en la diapositiva anterior que tau es igual a F por L. Tau es igual a F por L. Acá tenemos F y tenemos el ángulo, tita, que también vamos a poder, la vamos a tener acá, sería la proyección esta, imaginemos que esto esté derecho, porque esto tenía que estar así. Esto acá es el brazo de palanca, que acá anteriormente le habíamos llamado L, ¿ven? Esta L, L es igual a R por el seno de tita. R por el seno de tita, porque este que está acá es tita también. R por el seno de tita. Lo importante es que ustedes entiendan qué es esta distancia. Esta distancia. F por L. Entonces, tau es igual a F por R por el seno de tita. F por R por el seno de tita. O también, fíjense que es F tan. Es F tan, que es esta proyección acá. F tan, o sea, la fuerza tangente por R. F tan por R. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar cuando quieran. F tan por R. Tau, que nos da la magnitud de la torca, fuerza por radio. Las unidades son Newton metro. Las unidades de la torca son Newton por metro. Newton por metro. Newton por metro. Por supuesto que como todo lo que venimos, hablando, es, digamos, la torca también es un vector. La torca es un vector. Entonces, tau, que es vector, va a ser R, producto vectorial, fuerza. O sea, radio, vector, fuerza. Radio, vector, fuerza. ¿Y cómo van a obtener esto? De nuevo, la regla de la mano derecha. Si tenemos un giro antihorario, por acá
va a estar el vector tau. Si nuestro giro es horario, por regla de la mano derecha, así sería nuestro vector tau. Entonces, ¿qué tenemos, qué tenemos acá? Digamos, producimos un movimiento rotacional a partir de una fuerza. Producimos un movimiento rotacional a partir de una fuerza. Ustedes hasta acá calculaban momento, pero momento estático, le ponían el apellido, momento estático. Acá el momento, el aparato se mueve. Ustedes le aplican una fuerza y comienza a girar. Entonces, ahí eso es lo que se llama par o momento torca, digamos. Momento par o torca, que es el que produce el giro, digamos, les produce el giro. Pueden, como les dije, pueden hacer preguntas. Digamos, esto ya es, digamos, tienen infinidad de aplicaciones, como todas las cosas que estudiamos acá tienen infinidad de aplicaciones. ¿Qué va a producir si tenemos una fuerza que produce un movimiento? Si bien el movimiento ahora es, el movimiento es rotacional, pero la torca que es fuerza por radio, nos va a producir una aceleración angular. Entonces vamos a ver torca y aceleración angular. A ver, yo ya había pensado. Torca y aceleración angular. Bueno, si ustedes, no, esto no quería hacer esto. Ustedes ya sabían que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso, digamos, ya lo... si nosotros tenemos una fuerza tangente, que es la que nos interesa, recién dijimos que la que nos produce torque es la fuerza tangente, nos va a dar una ATAN, una aceleración tangencial también. ATAN, vimos la clase anterior, que era la variación de la velocidad tangencial respecto del tiempo. Era la variación de la velocidad tangencial respecto del tiempo. Velocidad tangencial era R omega. Entonces, R por la derivada de la velocidad angular, R omega, B era igual a R omega. Entonces, respecto del tiempo, la derivada de omega respecto al tiempo y la derivada de omega respecto al tiempo era R por alfa. Es R por alfa. Entonces, en realidad, acá yo puedo decir que F tan es igual a masa y en vez de A tan le pongo R por alfa. R por alfa. Si multiplico ambos miembros por R, F tan por R es igual a M por R por R por alfa. F tan por R, dijimos en la diapositiva anterior, que era tau. Tau. M R cuadrado por alfa. Si yo tomo que un cuerpo está formado por muchos puntitos individuales, a cada punto individual, imagínense de vuelta, volvamos al samba, cada uno de ustedes es un punto de masa, una concentración de masa, que yo le puedo llamar I. Cada uno de estos sería I, M sub I, por A sub I, I, R sub I. Alfa sub I no es necesario,
¿Por qué? Porque alfa es común a todo. Entonces, este sí, R sub I, R sub I, M sub I, R sub I, R sub I. Y si yo quiero saber el tau total, o sea, el tau grande total sería la sumatoria de los tau sub I, que va a ser la sumatoria de los M sub I por los R sub I al cuadrado por alfa. Alfa es común para todos. ¿Y esto qué era la sumatoria de los M sub I por los R sub I que vimos en la clase anterior? El momento de inercia. O sea, I. Entonces me queda que tau es igual a I por alfa. Tau es igual a I por alfa. Que esto es la segunda ley, segunda ley de Newton en rotación. En vez de fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que tau es igual a I por alfa. F igual a M por, M por I, tenemos que tau es igual a I por alfa. Yo les hice, y ya se la subí, ya se la subí, se lo voy a mostrar acá, al chat de Zoom, las relaciones que tenemos entre movimiento lineal y movimiento rotacional. A ver, volvamos acá y volvamos acá. Esto es lo que les hice y se lo subí, cada de ustedes, digamos, se lo subí en Word justamente para que ustedes lo puedan toquetear. Fíjense que relaciones entre movimiento lineal y rotacional. Entonces, lo que era posición, ahora se llama posición angular. Lo que era velocidad, ahora se llama velocidad angular, omega. Lo que era aceleración A, ahora es alfa, aceleración angular. En las ecuaciones de movimiento, tenemos que velocidad por tiempo, velocidad angular por tiempo. Y la posición ahora es el ángulo. La velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición inicial, velocidad por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Posición final, velocidad inicial por tiempo, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento angular. M en el movimiento lineal es equivalente a I. Y recuerden siempre que, ¿qué es I momento de inercia? Es la distribución de la masa, la distribución de la masa. Y hoy al final de la clase vamos a ver quién gana la carrera, esa carrera del plano inclinado de distintas distribuciones de masa. No es lo mismo una esfera que un cilindro, no es lo mismo que el cilindro esté lleno, que el cilindro esté vacío, digamos, que esté hueco. Entonces, bueno, eso es el momento de inercia. Ustedes tienen que grabarse eso, digamos, es la inercia en rotación. Segunda ley de Newton, acá vamos, ¿ves? Acá, fuerza igual a masa por aceleración, tau es igual a I por alfa. En vez de fuerza, ahora tenemos fuerza por una distancia. Bueno, y esto es lo que tenemos que seguir hoy. Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta? Martín, si querés aclarar algo, también estamos. No, dice, a ver, Marcelo dice que no está escuchando, pero se escucha Marcelo. Para que si no te escucha vos, no me va a escuchar a mí. este, eso hay que ver a ver qué es lo que está pasando. Eh, no, preguntas no.
Bueno, sigamos entonces. Todos estos temas los vamos a necesitar para hacer el laboratorio Sí, de claro. volante ahora. Sí, De claro. volante yo le digo de la rueda de Maxwell, digamos. Sí, así que por eso digo, si vos querés opinar algo, Martín, estamos ahí, está abierto. Bien. Trabajo y potencia en movimiento rotacional. Trabajo y potencia en el movimiento rotacional. Bueno, tenemos un círculo, centro O, tenemos el radio, va a haber un desplazamiento, un diferencial de S y una fuerza, una F tan. Una F tan. Y si hay un diferencial de S, va a haber un diferencial de ángulo. Va a haber un diferencial de ángulo. Entonces, R, F tan. Entonces, trabajo, work, habíamos dicho que era fuerza, fuerza por desplazamiento. O sea, fuerza, ¿se acuerdan que el trabajo era F por X? En este caso, el desplazamiento es este borde, vamos a hacerlo en rojo, esto sería el de S. Entonces, F por S, y acá lo que tenemos que aclarar es que es F tan, porque si no tenemos que poner la componente. Si tomamos en realidad el diferencial de ese, o sea, una pequeña porción, sería F tan por diferencial S. Simplemente es tomar una pequeña porción de S. Pero S era tita R, tita por R. ¿Se acuerdan que esto salía de la definición de que tita es igual a S sobre R? Entonces S es igual a tita por R. Reemplazo esto, me queda que F tan, en realidad, es el diferencial de tita por R, pero R es constante, entonces el diferencial de tita, me salió mal, diferencial de tita, no, respecto a nada, porque no hice nada todavía, diferencial de tita, nada más. R por diferencial de tita. Pero F tan por R, esto que está acá, es tau. F tan por R es tau. Entonces, es tau diferencial de tita. Tau diferencial de tita. Si ahora yo hago la integral de ambos miembros, no se preocupen que ya lo van a entender esto, digamos, la integral del diferencial de trabajo me da directamente el trabajo, y si el tau, si tau es constante, tau sale afuera, y esto es la integral entre, entre posición 1 y posición 2, es menos tita 1, o sea, posición que sería lo mismo que tau por delta tita, variación de. Entonces, acá lo que les estoy mostrando demostrando en realidad de que el trabajo fuerza por distancia acá es igual a par por ángulo. O sea, torca por ángulo. Lo que estudiamos en la parte lineal, fuerza por distancia era trabajo, acá es torca por ángulo. ¿Se entiende la similitud que van tomando las cosas? Entonces tenemos que, vamos a hacer otra hoja, tau por delta tita. Y me voy a la otra hoja. Tau por delta tita. Entonces, pero tau también, tau era I por alfa. Tau es I por alfa.
Si multiplico ambos miembros, si multiplico ambos miembros por diferencial perdón, de diferencial tita, tau por diferencial tita es igual a I por alfa por diferencial tita. I por alfa por diferencial tita. Alfa, lo vamos a hacer, era la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Alfa era la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces acá puedo decir que es I por la variación de la velocidad angular respecto al tiempo por diferencial tita. Como estos son diferenciales, yo los puedo acomodar y puedo decir que esto es I por el diferencial tita respecto al tiempo por diferencial omega. O sea, la derivada de tita respecto al tiempo. Pero la derivada de tita, esto que está acá, no es otra cosa que es omega. Y omega diferencial omega. Si ahora nosotros integramos ambos miembros, si yo integro tau diferencial tita y la integral y omega diferencial omega, entre tita 1 y tita 2, y esto entre omega 1 y omega 2. La integral de tita diferencial omega, ya sabemos que digamos, eso es, en la anterior ya dijimos que acá, que la integral era el trabajo. Ese era el trabajo. Entonces, esto es trabajo. Y si ustedes resuelven, cuando puedan resolver, la integral de x diferencial x, acá omega diferencial omega, que es lo mismo, entre omega 1, esto les va a dar 1/2 de omega 2 al cuadrado por i, menos, o sea, vamos a hacerlo así les queda igual, les queda igual como la fórmula que ya conoce. 1/2 de i omega 2 al cuadrado menos 1/2 de i omega 1 al cuadrado. ¿Qué es esto? A ver si alguno se acuerda un poco, se acuerda de qué era esto. ¿Le suena familiar? Les dejo pensar un ratito, porque lo escucho muy, muy callado. Energía cinética. Sí, señor. Sí, señor. El trabajo efectuado sobre un cuerpo rígido en rotación es igual al cambio de su energía cinética rotacional. ¿Cómo era el teorema de trabajo y energía? Decía que el trabajo era igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Que el trabajo, fuerza por distancia, que yo cuando yo empujaba a mi amigo en bicicleta, le proporcionaba trabajo, fuerza por distancia, yo lo que le estaba haciendo era ganar energía cinética. Era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, acá es igual, pero es 1/2 de la masa rotacional, que es el momento de inercia, y la velocidad es la velocidad angular. O sea, acá lo que va a hacer es, si yo le entrego torca,
le entrego torca en ángulo, lo que va a hacer es ganar I omega. O sea, momento de inercia por velocidad angular. El trabajo efectuado sobre un cuerpo rígido en rotación es igual al cambio de su energía cinética rotacional. A ver, digamos, intuitivamente, yo lo empujaba a mi amigo de atrás y le hacía ganar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, fuerza por distancia. En este caso yo estoy aplicando torca en un ángulo, y lo que estoy ganando es velocidad angular. Si no me cambia ahí, con I constante, lo que estoy ganando es velocidad angular. Y omega cuadrado es digamos, energía cinética rotacional. Energía cinética rotacional. Si el trabajo era igual a la torca por el ángulo, yo puedo tomar un diferencial de trabajo, y puedo dividir ambos miembros por el tiempo. Divido ambos miembros por el tiempo. Trabajo en el tiempo le llamamos potencia. Potencia P. Potencia P es igual a la torca, y esto, la variación del ángulo respecto al tiempo, es omega. Fíjense que potencia, la potencia se mide en watts. Cuando yo pongo entre corchetes, porque cuando está solo así, el W es Word, trabajo entre corchetes, estoy hablando de unidades. Entonces, ahí va entre corchetes, y la unidad de la potencia es el cric. Le entraron mal las vacaciones. ¿Cuál es la unidad de potencia? ¿En qué medimos la potencia? En watt. Exacto. Ese W que está ahí, que está fea mi W, vamos a hacerlo un poquito mejor. Watts, esto es watts. Watts, newton metro, torca pares en newton metro, y y la velocidad angular es radianes por segundo. Radianes por segundo. Si alguno de ustedes es medio tuerca, habrá escuchado por ahí que hay motores que tienen tal torque, las camionetas más que nada, tienen tal torque a tantas vueltas, tal torque a tantas vueltas, con una potencia determinada de motor. Una camioneta tiene 200 caballos, entonces a 3.500 RPM les da tal newton metro. Bueno, ahí está relacionado. Eso está relacionado con estas fórmulas. Para los tuercas pueden buscar por ahí la relación. Buscar por ahí la relación. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿algún comentario? No, estoy mirando un poco acá el chat, está bien. El chat, pero no hay muchos comentarios, muchas preguntas. La cuestión no es muy intuitiva esa ecuación, No, por eso porque le hago la mucho. velocidad angular está cambiando en cada instante.
si yo tengo una torque aplicada, hay una aceleración y en cada momento hay una velocidad angular distinta. Por Exacto. ahí lo pueden mirar un poquito mejor en algún libro, no sé, en este momento no se me ocurre alguna explicación. Sí, yo lo que le refiero es a los manuales de los vehículos, Ujú. porque hay una relación entre la potencia, que en general la potencia de los vehículos, salvo los eléctricos, ahora sí, los eléctricos están en kilowatt, pero los mecánicos en general están en CB. Entonces tienen que tener en cuenta que 736 watts es un CB. 736 watts es un CB. Entonces, pues es muy raro que un auto tenga una potencia de 70 kilowatts, digamos. Los eléctricos sí, ya vienen así en kilowatt la potencia. Pero los mecánicos en general lo traen en CB. Entonces, por eso la camioneta de 200 caballos. 200 caballos que serían 150 kilowatts ¿cómo es? Y digamos, a nadie a 200 caballos, todos más o menos tienen intuitivamente qué es, en cambio 150 kilowatts no le dice nada. Pero es por 200 por 0,736 nada más. Entonces ahí lo tienen Inclusive, sí. fíjense que hoy por hoy que están entrando los primeros vehículos eléctricos, la legislación, por ejemplo, para sacar todo lo que es los carnets de conducir, por lo menos en la cuestión de lo que es moto, o también en los autos, pero en los autos, vehículos, más que nada va por la masa que tiene el vehículo, por el peso del vehículo, pero en lo que es motocicleta, va por la cilindrada, y la cilindrada está relacionada con la potencia. El tema es que hoy por hoy, con los vehículos eléctricos, eso se ha actualizado y además de la cilindrada en centímetros cúbicos, también creo que está estipulado en potencias en watts Ah, muy para que bien, lo no tengan sabía en eso, cuenta. Martín. Sí, Está sí, perfecto. lo han mejorado porque hoy por hoy ya se pueden comprar motos Absolutamente. eléctricas, y la moto eléctrica, si bien se le puede hacer una conversión a HP o a CB, en general viene moto de 750 watts, ¿no? O moto de 1500 watts. Y entonces, para tener una relación en cuanto a qué carnet voy a necesitar, creo que lo han actualizado a eso. Al que le interesa puede mirar un poco más. Pero también lo mismo ocurría, por ejemplo, fíjense, era medio mentirosa la cuestión de los centímetros cúbicos, porque una moto de las motitos viejas de 50 centímetros cúbicos, que eran motores de 2 tiempos, tal vez tenían una potencia similar a una moto 110 centímetros cúbicos de 4 tiempos, porque son distintos tipos de motores, digamos. Así que también Exacto. había una cuestión ahí. Sí, Eh, ya hacía agua eso. sí, bien. Y pero digamos, para ustedes, para los eléctricos, fundamentalmente para los eléctricos, pero bueno, en general estamos todos ahí mirándolo, la evolución hay las bicicletas que son de 350 watts, que es medio CB, digamos, prácticamente, medio caballo. Si les interesa leer, Bosch, que es una marca de tecnología en todo lo que sea automóviles, ¿no? Cumplió 10 años fabricando motores para bicicletas. Entonces sacó unos modelos que caen en las medias, digamos, lo que es el desarrollo que tienen. Y saben una cosa, es muchísimo software. Es mucho software, además del motor en sí, pero fundamentalmente es el tema de software lo que tiene. O sea que bueno, ahí tienen para mirar 10 años de Bosch haciendo motores para bicicleta. Bien. En Europa, Carlos, por ejemplo, ya todos los autos vienen tanto en HP como en watts indicadas las potencias. Si Ah, miran mira vos. algún canal europeo, por ejemplo, de autos, algún programa en un canal europeo, van a ver que ya las potencias las indican en watts. Así que estamos un poco atrasados en ese sentido, Sí, por totalmente. tradicionalistas acá. Bueno, acá este tema que vamos a ver ahora, que mezcla un poco de energía cinética y, y rotación, digamos, es lo que van a necesitar
tener claro para entender la carrera del plano inclinado. Y para hacer un montón de ejercicios. Por ejemplo, algo tan simple como el yo-yo. Digamos, cuando ustedes trabajan con el yo-yo, digamos, juegan. Cuando el yo-yo va bajando y se va desenredando, ahí hay, digamos, una combinación de movimiento traslacional con movimiento rotacional. Entonces, lo que vamos a analizar acá, bueno, el que le gusta las películas de, ¿cómo es? De juegos, perdón, ¿cómo se llaman? Estas orientales, digamos, de ninja y demás, que le tiran el cosito ese de puntas, las estrellitas de punta, que es una cosa que digamos que se la tiran así, pero además va girando. Eso tiene una energía cinética traslacional y además tiene una energía cinética rotacional. Tiene un nombre, la estrellita esa me la quería acordar, pero no, ya me... Shuriken o ¿Cómo? Shuriken. Ah, bien, 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 bien. Ahí está, Bueno, Julián aportó. hay alguno que conoce el tema, bueno. Bueno, entonces, a ver, yo lo que voy a tener es un eje que va a ser un eje móvil, que normalmente lo vamos a ubicar como centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Es el lugar donde está, se supone concentrada toda la masa. Es el lugar donde se supone concentrada toda la masa. Entonces, ese, digamos, centro de masa va a tener una velocidad lineal, una velocidad que le vamos a llamar centro de masa. Una velocidad que le vamos a llamar centro de masa. Pero ese centro centro de masa en realidad está, digamos, el cuerpo está rotando todas sus partículas, cada una con una cierta masa sub i, con un r sub i, un radio, y está rotando. Es decir, yo le tiro una rueda de bicicleta, se las arrojo así para adelante, pero a su vez la rueda va rotando. Entonces, una cosa es el eje de esa rueda que va a ir con esa BCM, que es velocidad del centro de masa. Pero además, cada parte integrante de esa rueda va rodando, va rotando, entonces eso va a tener una velocidad B sub i correspondiente, que la vamos a llamar B sub i prima. Vamos a limpiar un poquito acá. La vamos a llamar B sub i prima, que compuesta con centro de masa, compuesta con esta del B de centro de masa, BCM, me va a dar finalmente lo que es B sub i. Esa B sub i, porque la B sub i está girando, pero en realidad también se está desplazando hacia adelante. Entonces, la real es B sub i, B sub i en realidad es esta que yo les pongo acá, que está compuesta por esta que es el giro y esta que es el desplazamiento lineal. Bueno, eso sucede en la bicicleta cuando van andando. Entonces vamos a analizar ese movimiento. El eje de la bicicleta tiene un desplazamiento lineal, pero la bicicleta en realidad, la rueda de la bicicleta tiene un movimiento rotacional. Entonces vamos a analizar esos dos movimientos. ¿Alguna pregunta antes de tirarnos de cabeza? Vectorialmente lo que hice en el triangulito ese que está ahí abajo, en el triangulito que está ahí abajo dije que B sub i, quiero escribir, dije que B sub i es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad tangencial, B sub i prima.
Y la energía cinética, digamos, lo que vamos a analizar ahora es la energía cinética de esto. La energía cinética del punto I, vamos a escribir energía cinética del punto I, la energía cinética del punto I, la energía cinética del punto I, ¿cuál va a ser? K sub I es igual a un medio de M sub I por B sub I al cuadrado. Esta B sub I, esa B sub I. Porque es la final que tiene, digamos, compuesta por las otras dos. Entonces, M sub I por B sub I. Yo a esto lo puedo escribir como K sub I es igual a un medio de M sub I por B sub I. Se lo puede escribir perfectamente, digamos, de la misma forma, B sub I al cuadrado. Entonces, ¿cómo se compone? Perdón, acá no es al cuadrado, perdón. Acá está ahí. B sub I por B sub I. ¿Cómo se compone esa B sub I? Cada una es la sumatoria, o sea, en realidad lo que puse ahí es B sub I, digamos, B sub I al cuadrado, B sub I por B sub I. Cada una de esas B sub I yo la puedo escribir de la siguiente manera. K sub I es igual a un medio de M sub I que multiplica lo que está allá arriba, la velocidad del centro de masa más B sub I prima, que multiplica a la velocidad del centro de masa más B sub I prima. Reemplacé simplemente B sub I por lo que era B sub I al cuadrado es B sub I por B sub I. Y cada B sub I es eso. Ahora resuelvo esto que acabo de hacer acá. Es decir, resuelvo multiplicando cada uno de esos. Entonces, de ese paréntesis, K sub I. Pueden preguntarme si alguno está totalmente perdido. Puede preguntarme, pero en realidad estoy haciendo cosas muy simples. Ahora multiplico velocidad del centro de masa por velocidad del centro de masa, más el doble producto del primero por el segundo. El doble producto de, acá lo que tenemos es el cuadrado de un binomio, el doble producto de B sub I prima, B centro de masa por B sub I prima, más el B sub I al cuadrado, B sub I prima al cuadrado. Simplemente lo que... Bueno, voy mejorando la letra porque estoy trabajando con el lápiz, pero falta todavía, ya me voy a acomodar mejor. Epa. Sigamos. Si yo ahora hago, bueno, acá podemos terminar así, K sub I es igual a un medio de M sub I por velocidad del centro de masa al cuadrado más dos veces la velocidad del centro de masa por la velocidad B sub I, más B sub I prima al cuadrado. Digamos, no hice más que desarrollar el B sub I al cuadrado, ¿no? No hice más que eso. Si yo quiero saber la energía total, K va a ser igual a la sumatoria de los K sub I. Va a ser igual a la sumatoria de los K sub I. Entonces, acá tenemos igual a un medio de sumatoria, un medio para todos, sumatoria de los M sub I, sumatoria por B sub
centro de masa, que es igual para todas, al cuadrado. Eso no tiene su i. Más dos veces velocidad del centro de masa, que es común para todo, por la sumatoria de los m sub i, b sub i. B sub i prima. Acá perdimos el prima, pero es B sub i prima. Más sumatoria de los M sub i por las B sub i prima al cuadrado. B sub i prima al cuadrado. Bueno, esta forma de desarrollarlo es para contarles que acá esto es la velocidad del centro de masa relativa, a B sub i. Que eso que es 0. Es probable que les tome algún tiempito darse cuenta de eso, pero vuelvo para atrás. Vamos a marcarla así, esta velocidad del centro de masa relativa a esta, no cambia, porque esta B sub i prima está dando vuelta alrededor del centro de masa. Entonces no hay una velocidad relativa de B sub i prima respecto a B centro de masa. No sé si alguien quiere decir o hizo alguna pregunta, Martín. Ahí está preguntando Tomás algo que nunca lo había escuchado yo. El efecto Jimmy. Si el efecto Jimmy tiene que ver con esto. Oh, lo tengo que estudiar, no lo sé. ¿Qué es el efecto Jimmy? Recordame. El a ver si vos te efecto acordás. Jimmy, si quieren se lo leo ya para que más o menos Sí, todos claro. vean. Por lo menos acá lo primero que encontré se lo toma mucho en el mundo del ciclismo. Es una vibración que se produce debido a las tensiones generadas por la fuerza giroscópica en la rueda delantera al rodar y pasar por una grieta del asfalto, o por turbulencia aerodinámica, deformaciones y demás. Habría que estudiarlo un poco cerca, más, pero no tiene que ver con eso. No. Estamos cerca porque estamos subidos arriba de la bicicleta. Sí. El velocidad centro de masa es el eje de la rueda delante. Y la velocidad B sub i prima es el pico de la bicicleta de la rueda delante. Es la velocidad tangencial del pico de la rueda delante. No sé si me van siguiendo. Y yo por ahora lo único que estoy haciendo es analizar la energía cinética de esa rueda. De acuerdo a lo que hicimos ahora, nos está quedando, la seguimos, escríbamelo porque yo después lo voy a investigar, porque nunca lo había escuchado. No, yo tampoco, ahora lo voy a mirar también. K es igual a 1/2 de la sumatoria de los m sub i por velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 de la sumatoria de los m sub i, y en vez de b sub i prima al cuadrado, vamos a poner RW. R sub i, R omega, W, omega cuadrado. Bueno, esto que está acá, ya lo conocen ustedes, sumatoria de mr cuadrado, es momento de inercia. Entonces queda que la energía cinética es 1/2 de la masa grande por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 de I omega cuadrado. Y vamos a referir I de centro de masa también, porque es el más importante. ¿Qué me está diciendo esto? Que la rueda que yo les tiro, o la estrellita esa del ninja, va a tener una energía cinética compuesta por dos cosas. Una cosa es la masa de la estrellita y la velocidad lineal, que es velocidad del centro de masa, el primer término, al cuadrado, por supuesto. Pero a su vez, 1/2 del momento de inercia, que era la distribución de la masa, de esa estrellita, por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, está compuesta por las dos cosas. Una energía cinética
por velocidad lineal y una energía cinética por velocidad angular. Eso es lo más importante digamos, de este análisis que hicimos. Fíjense que esto es lineal, y esto es angular. Entonces, tenemos energía cinética de los dos lados. Si la rueda tiene velocidad de centro de masa cero, lo único que está haciendo es girando en el mismo lugar, tiene una energía cinética que es solamente rotacional o angular. Y en cambio, si se va desplazando, ahí sí aparece lineal. Si se va desplazando y no está girando, solamente lineal, que es lo mismo que teníamos la energía cinética que teníamos cuando tirábamos una piedra, digamos. Si esa piedra no va girando. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que viene ahora es rodamiento sin deslizamiento. Tengo que hacer un buen dibujo, a ver si me sale un buen dibujo. Vamos a ver, para que se pueda entender bien. Un movimiento compuesto de traslación más rotación nos da una combinación. Eso nos da una combinación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Centro de masa. Toda la rueda tiene la misma. Imagínense ese primer dibujo de la rueda frenada trasladándose. La rueda frenada trasladándose. Y acá, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo en otro color. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos el giro, solamente el giro. Entonces, acá tenemos, así, acá. Vamos a llamarle B1, B2, B3 y B4. B1', B2', B3' y B4. Esta era la velocidad prima que teníamos. Bueno, ¿y qué pasa en la combinación? En la combinación, empecemos por la más fácil, en el centro. En el centro, ¿qué tenemos? El centro de la primera más el centro de la segunda, velocidad centro de masa. Velocidad del centro de masa. Vamos a poner que quede clarito eso. Esto es velocidad del centro de masa. ¿Qué pasa acá, donde se está apoyando la rueda en el piso? Tenemos velocidad centro de masa y B sub 1' para el otro lado. Velocidad centro de masa, B sub 1', ahí, ¿qué es lo que tenemos? B igual 0. Como corresponde, no está arrastrándose en el piso, entonces la velocidad es igual 0. ¿Qué pasa acá arriba? Velocidad centro de masa más velocidad 3. Entonces, velocidad 3 es igual a 2 veces velocidad centro de masa. Como ustedes habrán mirado la bicicleta adelante, la parte de arriba va bastante más rápida que, digamos, con respecto, linealmente con respecto al asfalto. Y bueno, y lo otro tiene una composición lineal que acá me da, esta sería B sub 4 y acá sería B sub 3.
B sub 3. En realidad, lo más importante que digamos, la conclusión de este rodamiento sin deslizamiento, esto que estamos hablando acá, el rodamiento sin deslizamiento, es que la velocidad del centro de masa es igual a omega por R, siendo R esto, ¿no? El radio. Omega R. Velocidad del centro de masa es omega por R. Esto es rodamiento sin deslizamiento. Rodamiento sin deslizamiento. Si se acuerdan, bueno, de dónde sale omega R, bueno, ya lo vimos varias veces. Ya lo vimos varias veces, que yo lo tengo para recordar. Lo tengo para recordar que S es igual a R por tita. Es igual a R por tita. La variación de S respecto del tiempo es R por la variación de tita respecto del tiempo. Esto es B y esto es omega. Entonces ahí está digamos, la relación que hay. Si van derrapando, van frenando trabado, no sirve nada esto. Digamos, esto no se cumple. Esto es rodamiento sin deslizamiento. Rodamiento sin deslizamiento. Carlos, Diga. ¿Por qué queda omega por R, la velocidad del centro de masa? Fíjense que en la combinación de los movimientos, donde la velocidad es cero, o sea, donde la rueda se apoya contra el piso, de alguna manera se puede tomar que la rueda está girando alrededor de ese punto. Exacto. Si ustedes la imaginan a la rueda, por supuesto la rueda de la bicicleta no va a hacer eso porque continúa por encima de la superficie. Pero si ustedes se imaginan esto de una manera ideal, la combinación produce como una especie de giro, cambia el centro de rotación de la rueda y lo coloca en la base. Al colocarlo en la base, ustedes tienen la velocidad del centro de masa como si fuese una nueva velocidad tangencial. Y al tener ahí la velocidad tangencial, o sea, ser una de las velocidades de la nuevo tipo de rotación que está haciendo la rueda, ¿sí? Que yo me estoy imaginando, de ahí surge esta cuestión de que sea omega por R. R va a ser la distancia entre ese nuevo punto de rotación, que es la base de la rueda, y el centro de la rueda. Y omega se relaciona con la velocidad de giro de la rueda, o sea, no es algo muy intuitivo, pero lo importante es que da así. Lo importante es eso. No, esto realmente lo necesito que lo mastiquen porque no es nada intuitivo, a pesar de que todos ustedes andan en bicicleta, esto no es nada intuitivo y es importante que lo entiendan bien. Sí, más o menos ustedes se daban una idea de que la parte de arriba de la rueda iba más rápida que la que está contra el asfalto, pero bueno, acá lo tienen, digamos, está claro, ahí lo tienen en marrón, que B igual 0 y arriba es B dos veces la velocidad del eje. Digamos, entonces está claro que va bastante más rápido, ¿no? A pesar de que la omega es la misma en toda la rueda, a pesar de que la omega es la misma en toda la rueda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a trabajar ahora con otro concepto muy importante también en física y a la parte de conservación del movimiento, que es el momento angular.
Así como trabajamos mucho con el momento lineal que era masa por velocidad, el momento lineal era masa por velocidad, que lo reconocíamos en letra P, era tan importante ese que Newton le había escrito la segunda ley en función del momento lineal, no como masa por aceleración, sino que como la variación de m por b. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que es el momento angular. ¿Y cómo vamos digamos, cómo nos vamos a ubicar para estudiar este momento angular? Vamos a tener de nuevo un eje de giro con un radio R, una masa M. Acá vamos a tener un brazo de palanca, L, que es igual a R, seno, y el angulito este lo vamos a llamar phi, seno de phi, R seno de phi, que es el brazo de palanca. Brazo de palanca. Bueno, si yo tengo, esto tiene una velocidad v, va a tener una cantidad de movimiento m por v. Va a tener una cantidad de movimiento m por v. Esto es phi. Y acá, esto que está acá va a ser m por v por seno de phi. M por v por seno de phi. M por v por seno de phi. Este es el vector que estaría a 90 grados de R. O sea, vamos a mejorando los gráficos. Defino el momento angular L vector, lo defino como R vectorial P. R vectorial P. Es decir, R vector vectorial masa por velocidad. R vectorial masa por velocidad. ¿Qué es esto? Una nueva magnitud que lo están incorporando ustedes. Acá estaría el vector, regla de mano derecha, el vector L, en el eje, y a 90 grados del plano donde se está moviendo eso, a 90 grados, ¿se acuerdan de la misma forma que ubicamos el vector omega, el vector alfa? Ahí digamos, en el eje estaría el vector L, momento angular. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a tener que, si el movimiento es en este sentido, el vector L va a ser así, o sea, menos L, y si el movimiento es antihorario, el vector va a ser más L. La magnitud de L está en función de eso, va a ser la magnitud del producto vectorial que tenemos acá. O sea, L va a ser igual a la masa por la velocidad por R por seno de phi. O lo que es lo mismo, L igual a M por B por L, brazo de palanca. Por L. Fíjense que ahí está claro de que es masa por velocidad, que era P. O sea, P por L. Conceptualmente estamos hablando de la misma magnitud que hablábamos en movimiento lineal, que era masa por velocidad
masa por velocidad, apareció una magnitud nueva que se llama cantidad de movimiento, o momento lineal, y ahora tenemos momento angular. Momento angular. Que en realidad es ese momento lineal multiplicado por el brazo de palanca. Multiplicado por el brazo de palanca. Bueno, a partir de acá se disparan un montón de cosas importantísimas que van a ver que cerramos en definitiva cerramos todo lo mismo. Pero vamos a hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es este tema momento angular? Es lo mismo que vimos momento lineal, pero ahora rotacional. Es decir, P vectorial R o R vectorial P. Bueno, si yo tengo que L es R vectorial P, L es igual a R vectorial P. Si yo hago la derivada en el tiempo, la variación de L en el tiempo, me va, digamos, resuelvo esto que es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del primero. Del segundo, perdón. Por la derivada del segundo. Esto que está acá es cero. Esto que está acá es cero. Entonces, esto directamente, digamos, esto no queda y me queda que es R por la derivada de M por B respecto de T. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos a esto? Tenemos que la derivada de L respecto del tiempo, o sea, la variación del momento angular respecto del tiempo, va a ser R que multiplica, M puede salir constante, la derivada de A, derivada de A respecto, perdón, derivada de B respecto de T, que es aceleración. ¿Y esto qué es? Es R por F. R por F. Todos son vectores. ¿Y R por F qué es? Tau. Conclusión. La variación del momento angular, respecto del tiempo es igual a la torca. De la misma forma que la variación de M por B, respecto del tiempo era igual la variación de M por B respecto al tiempo es igual a la fuerza. En este caso, la variación de L, o sea, la variación de R por P es igual a la torca. Y vamos a escribir acá porque esto es muy, muy importante. Vamos a escribir acá. La rapidez de cambio del momento angular, es decir, cuánto cambia el momento angular de una partícula, la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta, es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella. La rapidez de cambio del momento angular
de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella. A ver, en palabras simples, ¿qué sería esto? Ustedes le aplican una torca a algo que pueda girar y le están cambiando el momento angular. Ustedes a su amigo en bicicleta le pegaban un empujón, fuerza por distancia, lo que hacían era cambiarle el m por b, cambiarle el m por b. En este caso, ustedes lo que al aplicar una torca a algo en movimiento le están cambiando el r por p. El mismo m por b, pero por un radio. ¿Qué pasa en un cuerpo rígido? L sub i es igual a m sub i por b sub i por el radio de cada una de las partículas. A B la podemos cambiar por M sub i, en vez de B sub i, le ponemos RI omega sub i. RI omega sub i por R sub i. Pero omega es común a todos. O sea, esto que está acá es B. Entonces, ¿qué me queda? Esto es igual a M sub i por R sub i al cuadrado por omega, que no hace falta ponerle sub i. Entonces, L total va a ser igual a la sumatoria de las L sub i. Y entonces la sumatoria de las M sub i, R sub i cuadrado por omega. ¿Y esto qué es? Esto es igual a I omega. Entonces, L es igual a I omega. L es igual a I omega. Si yo tengo el momento de inercia, lo multiplico por la velocidad angular, voy a tener, voy a tener el momento cinético o el momento angular. Momento de inercia por velocidad angular y acá vamos completando lo que yo les mostraba. No desfallezcan. Yo les mostraba que vamos completando todas las relaciones. Acá está, momento lineal teníamos, acá vamos a tener L y omega. El trabajo de la fuerza por distancia, acá es tau por ángulo. Energía cinética era un medio de la masa por velocidad al cuadrado, acá es un medio de I omega cuadrado. Potencia F por B, tau omega. Como ven, estamos completando. Les dije que este Word se lo subí al chat de Zoom para que lo tengan ahí. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Solamente nos queda la conservación del momento angular. La conservación del momento angular. Ya dijimos ahí que la sumatoria de los tau iba a ser la variación del momento angular respecto al tiempo. Entonces, pero L es I omega, dijimos recién, acabamos de decir que L es I omega. Entonces la sumatoria es la variación de I omega respecto del tiempo. Esto es igual a I por la derivada de omega respecto al tiempo, que esto es igual a I por alfa. ¿Y qué sale acá? Que la sumatoria de tau es I por alfa. Llegamos por este lado a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Demostramos de esta forma, demostramos que estamos dando vueltas sobre lo mismo, porque esta es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración.
segunda ley de Newton, movimiento circular. Y la conservación, que es a lo que quería llegar, conservación del momento angular, la conservación del momento angular, vamos a tener lo siguiente. Si no tengo torcas externas, si la sumatoria de las torcas, es decir, nadie me da una torca externa, no provee una torca externa, recuerden que tau era la variación de L. Entonces, la variación de L en el tiempo va a ser igual a 0. ¿Y esto qué me dice? Que L es constante. L es constante. Y si L es constante, significa que I omega, esto significa que I omega es constante. Es constante. Entonces, I1, omega 1, va a ser igual a I2 va a ser igual a I2, omega 2, va a ser igual a I3, omega 3. Bueno, en este momento, con esto, ustedes pueden entender, si alguna vez se subieron en el museo, el Museo de Ciencias, las pesitas, esas que se las ponen acá, y, perdón, abren los brazos y lo hacen girar, con las pesas en las manos. Si ustedes abren los brazos con las pesas en las manos, lo que están haciendo es ampliar el valor de I, porque recuerden que I latina, momento de inercia, dependía de la distribución de las masas. Si las masas están más afuera, I aumenta. Y ahí lo giran un poquito. Después le dicen, pónganse las pesas en el medio. Al ponerse las pesas en el medio, disminuyen I. Pero como por física L se tiene que mantener constante, aumenta omega. Y ustedes giran más rápido. Entonces abren de vuelta los brazos y giran más despacio. Bueno, acá tiene la explicación. Y eso mismo hacen las bailarinas sobre hielo, por ejemplo, que se impulsan con los brazos y las piernas estiradas y después juntan todo y giran mucho más rápido. Bueno, de esta manera lo logran. Bueno, hasta acá quería llegar hoy. ¿Alguna pregunta? Voy a detener la grabación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a detener la grabación. Y charlamos un ratito. Detener la grabación.